parece un poquito fuerte, no sé. Esta mañana, el tema que tenemos, pueden proyectarlo, Rebeca. El Dios que habla y la importancia de escuchar su voz. Estamos celebrando el Día de la Biblia. Se basa en un hecho importante. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero pegó sus 95 tesis en la puerta del templo en Wittenberg, Alemania. Fue una manera de estimular un debate sobre 95 puntos. La idea era normal. Aquí quiero hablar de esto, los que quieren hablar de esto y debatirlo, que lleguen. Pero eso fue el comienzo, la señal que había algo de necesidad y cosas iban a cambiar. Y comenzó la Reforma Protestante. Uno de los pilares de la Reforma es su afirmación de sola escritura. Quiere decir que la escritura tiene la autoridad, en contraste con la tradición sagrada que incluye la Iglesia Católica. En vez de dos autoridades, debe haber una sola, las Escrituras. Vamos a hablar de esto en esta mañana. Dios ha escogido no ha escogido silencio acerca de su persona y su voluntad. Se ha revelado a nosotros por medio de las Escrituras. Él quiere que los conozcamos. Es imposible conocerlo por medio de nuestra imaginación, por medio de nuestro raciocinio, por nuestra capacidad de pensar. ¿Cómo será Dios? El hombre con su mente finita, con los resultados del pecado, la caída, implica que no podemos pensar correctamente acerca de Dios, independiente de su revelación de sí mismo a nosotros en su palabra. Si no pasamos tiempo leyendo las Escrituras y leyendo mucho, no vamos a conocer a Dios muy bien. Es imposible, sencillamente. La Escritura habla en muchos lugares de escuchar su voz. Y hay implicaciones importantes con esta frase. Y vamos a examinar algunas cosas referente a esto. La frase escuchar su voz y sus variaciones a través de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Escuchar implica no solamente oír palabras, sino poner en práctica lo que oímos de parte de Dios. Oír solamente para escuchar palabras no vale. Es escuchar las palabras, entenderlas y poner en práctica dependencia del poder de Dios para poder hacerlo. A veces se piensa que escuchar la voz de Dios habla de cierta experiencia especial de percibir algo de parte de Dios. Aunque no descartemos esta posibilidad, porque Dios todavía nos puede orientar de esta manera, pero la Escritura enfatiza prestar atención a la palabra escrita. Hay que comparar todo con la palabra escrita. Sin duda, el énfasis de la Escritura cuando habla de escuchar su voz está en prestar atención a la palabra y obedecerla. No hay ninguna duda de eso. Oremos. Padre amado, en esta mañana tenemos el privilegio de abrir tu palabra. Sabemos que tenemos desventajas por el calor, por la falla de Electricaribe, pero sabemos que tu Espíritu está presente con nosotros y está dispuesto a guiarnos específicamente a comprender tu palabra. Abre nuestro entendimiento, ayúdanos a mantener nuestro enfoque y sacar provecho de lo que dice tu palabra en esta mañana y ser estimulados para caminar contigo. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios establece un pacto con su pueblo y fija su autoridad sobre su pueblo. Desarrolla una relación estrecha y formal con su pueblo y fija su autoridad sobre ese pueblo. Está claro en este aspecto. En Éxodo 19, versículos 5 y 6, Dios dice, eso es antes de dar los 10 mandamientos, el capítulo anterior. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Palabras interesantes, palabras importantes que Dios está manifestando a su pueblo en este momento. Dios les había sacado de Egipto, significando la redención, y establece una relación con ellos. Les saca de Egipto, llegan a ser su pueblo de una forma especial y establece esta relación de amor con ellos, donde pone un pacto, pero pide una respuesta de parte de ellos. La ley tenía como finalidad permanecer en comunión con Dios, no para ganar la salvación. Dios lo hizo soberanamente, por su gracia, a sacarlos de Egipto, significando esto. Sacrificio del cordero en la Pascua, cuando estaba en Egipto, simbolizando su provisión para sus pecados. Pero aquí estamos hablando de cómo permanecer en comunión con Dios. Dice que Israel será su especial tesoro. Este acto de tratarles como su especial tesoro vino del amor de Dios y el afecto que Él puso en este pueblo Israel, el pueblo más insignificante de la tierra, que no tenía méritos en sí mismo. Dice que es gente santa. Eso quiere decir apartada para Dios y su servicio. La idea de santidad allí es sencilla. Refleja la idea de caminar en pos de Dios, en obediencia a Dios, y no caminando en tinieblas y pecados. Dice adicionalmente, serán un reino de sacerdotes. La idea era de presentar la persona de Dios ante las demás naciones. Demostrar con su vivencia que el Dios de Israel era superior en todo sentido a todos los demás dioses. Cada pueblo tenía muchas veces muchos dioses, pero hay uno solo que es el Dios creador, el Dios que sustenta todo, el Dios viviente. Eso es el Dios de Israel. Los demás dioses no eran dioses de verdad. Tenían que ser apaciguados con diferentes clases de ritos y actividades. El deber del pueblo era presentar delante de las demás naciones el Dios verdadero. Hay que decir que Israel fracasó grandemente en esto. Ahora mismo la tarea nos corresponde a nosotros como la iglesia del Señor Jesucristo. Había otra cosa. Él menciona la necesidad de oír la voz de Dios con el resultado de experimentar las bendiciones de Dios. Necesario oír la voz de Dios, pero eso implica obedecer la voz de Dios. Solo Dios puede guiar a experimentar la vida auténtica. Y Dios sabe la mejor manera de vivir. El hombre, nosotros, no sabemos esto. Necesitamos prestar atención a nuestro Dios Redentor. Sigamos. Hay otro pasaje, voy a pedir algo de colaboración de personas que pueden ayudar a leer. Son varias diapositivas aquí. Deuteronomio 26. Y dirás delante de Jehová tu Dios,
he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni ello lo he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guarde todos tus mandamientos, a fin de exaltarle sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Gracias, Fernando. Hay muchos detalles allí y no vamos a poder minar todos los detalles que existen allí. Pero hay algunas cosas centrales como parte de lo que estamos tratando de ver en cuanto a lo que significa escuchar su voz y las implicaciones allí. Hay una expresión de comentarios. Al presentar las primicias, está hablando de cuando entren en la tierra, necesitan presentar primicias de sus cosechas, etc. Y está hablando de ciertos comentarios específicos. Tienen que declarar su conciencia de no haber transgredido los mandamientos, ni se había olvidado de ellos. La tendencia tan fácil a nivel humano de olvidarnos de muchas cosas insignificantes y cosas muy importantes muchas veces. Se me pasó por alto, se me olvidó. Ellos tienen que declarar que no se les había olvidado de la palabra. Y afirman haber obedecido la voz de Dios y cumplido su palabra. Allí claramente se vincula el concepto de cumplir y obedecer. También les insta a cumplir los estatutos y decretos y ponerlos por obra con todo su corazón y toda su alma. Eso no quiere decir algo externo que decidimos actuar solamente por obedecer, pero sin querer. Es una decisión que viene desde adentro, desde el corazón, realmente. Su corazón, su alma, el centro de su ser. Y ellos tienen que afirmar sus responsabilidades del pacto, de lo que Dios les había puesto sobre ellos. La importancia ahí también de guardar los mandamientos y escuchar la voz de Dios. Ellos tenían que prometer una relación especial. Dios está confirmando sus responsabilidades del pacto también. Él se compromete con ellos como pueblo, pero pide de ellos ciertas cosas a la vez. Otro pasaje, en Deuteronomio, una persona que puede leer una sola diapositiva. A los cielos y a la tierra llamó por testigo soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando
Gracias. Tienen que escoger algo. Se nota ahí atendiendo a su voz. Tienen que prestar atención. Tienen que escoger la vida para poder vivir bien. Les pone delante bendición o maldición, vida o muerte. Y tienen que escoger. Es una decisión, una responsabilidad. Pero les ofrece. Y necesitan atender su voz para experimentar bendición. Es necesario. No prestar atención a su voz tiene implicaciones significativas. En esta sección pensemos en algunas aplicaciones muy sencillas, muy básicas, pero muy importantes a la vez. Dios ha establecido una relación con nosotros, no solamente con Israel, con nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza completamente en Jesucristo como nuestro Salvador, creyendo que lo que Él hizo en la cruz murió como nuestro sustituto para cargar con nuestros pecados, sufrir el juicio que nuestros pecados merecían. Específicamente, era en nuestro lugar para poder darnos perdón de los pecados. Dios ha establecido esta relación con nosotros y quiere guiarnos a vivir bien. Se ha comunicado para que lo conociéramos y para saber su voluntad. Independiente de su comunicación con nosotros, no somos capaces, como mencionamos antes, de poder entenderlo, conocerlo. Nuestra imaginación no funciona. Nuestros conceptos personales de quién debe ser Dios no es suficiente. Necesitamos tomar lo que Él ha dicho a nosotros. Nos ha enviado su palabra para orientarnos específicamente al respecto. Hay otro punto aquí. Es indispensable pasar tiempo con Dios, escuchando su palabra. Debemos aprender a observar el texto. Hay cursos, desde el primer curso que muchos toman, el estudio básico, que ya se llama otra cosa, descubre la nueva vida en Jesucristo, es observar qué dice el texto. Los discipulados, qué dice el texto. El curso doctrinal, qué dice el texto y qué nos enseña acerca de ciertas doctrinas. Hermenéutica, más a fondo, qué dice el texto, cuál fue la intención inicial del autor. Necesitamos entender la palabra al observar el texto. La tercera, si solo asistimos a actividades como celebraciones y quizás los encuentros de los grupos familiares sin desarrollar nuestra relación personal con Dios, pienso que solamente estamos practicando una religión, que es cosa muy diferente. Es cumplir con ciertos ritos para satisfacer nuestra obligación delante de Dios. Pero es esta relación personal, diariamente, donde tenemos comunicación con Él, donde prestamos atención a su palabra, que es absolutamente indispensable para funcionar bien en la vida. No hay otra forma. Dios lo está presentando en el Antiguo Testamento, sigue vigente en el Nuevo Testamento, no hay ninguna duda de esto. Segundo punto de esta mañana. Dios da una advertencia sobre las tendencias de seguir a otros dioses e insiste que tengamos celos por Él. Hay una tendencia en el corazón de los hombres en general de buscar a otros dioses, pero insiste que tengamos celos solamente por Él. Vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio, el quinto libro del Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 13, versículos 1 al 11. Deuteronomio, capítulo 13, versículos 1 al 11.
Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de ti. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los bebés, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaí, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de pie. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el campo. Y dijo Saúl a los señores, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los enemigos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Abila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no les quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo. gracias, Judah. Chachi va a seguir. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un momento y dio la vuelta, y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová,
sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová su Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación y la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Hasta el 25. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová en tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Gracias. Una sección seria, quizás no fácil de entender inicialmente. Dios está dando instrucciones claras para destruir completamente a Amalek. Hay historia detrás de esto, acciones de Amalek, etc. Dios está llevando a cabo su juicio, utilizando el pueblo de Dios como instrumento de hacerlo. Amalek trató muy mal a Israel, y eso es el castigo. Los eneos que estaban entre el pueblo de Amalek les dio advertencia: salgan de ahí, porque ustedes trataron con misericordia a Israel. No quiero hacerles daño. Y Saúl y su pueblo, el pueblo allí, perdonaron a Agag, el rey de Amalek, y a lo mejor de las ovejas y del ganado. ¿Qué había dicho Dios? Destruir a todo. ¿Qué había hecho el pueblo? Lo contrario de lo que había dicho. Entonces, sigue. Dios está disgustado por la falta de obediencia de Saúl. El versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche, intercediendo. Samuel se alineaba con Dios, y al ver las cosas de Saúl, el rey de Israel, sintió la tristeza que estaba sintiendo Dios por las acciones de Saúl. Saúl proclama haber obedecido a Dios. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Justificándose, engañado, queriendo presentarlo como si sí, cuando sabía que no. Y Saúl explica la razón de haber perdonado lo mejor para ofrecerlo en sacrificio a Jehová. Versículo 15. Saúl respondió: de Amalek los han traído. O sea, porque Samuel llega y dice: ¿para qué? Pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis ojos, mis oídos. Si tú mataste a todos los animales, estoy escuchando a animales. ¿Qué pasó? Entonces Saúl da la respuesta: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó. El pueblo, él no asume la responsabilidad. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová su Dios. Pero los demás lo destruimos. Lo que no sirve
quedó destruido, pero supuestamente para poder adorar a Dios a través del sacrificio de estos animales. Más adelante aún, Saúl insiste que obedeció. Insiste, versículos 20 y 21. Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, la primicia del anatema. Anatema era lo apartado exclusivamente para Dios, en este caso destinado para ser muerto, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Insiste que hizo lo correcto, pero no es así. Samuel aclara que obedecer y prestar atención es mejor que sacrificios, porque la rebelión es como adivinación, algo condenado por la palabra, y la obstinación como idolatría. Versículos 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Consecuencias severas. Su posición de rey exigía mayor atención, y no prestó mayor atención. Obedecer es demasiado importante. Rebeldía se pone en la categoría de lo más abominable delante de Dios. Nosotros no lo vemos así. Rebelión es más común en general contra las instituciones, contra cualquier persona que tiene autoridad. No es como lo presenta Dios. ¿Sí? Saúl reconoce su pecado y que había temido al pueblo. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Y da el motivo, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. En vez de escuchar la voz de Dios, escuchó la voz del pueblo. Ya está reconociendo que no había actuado bien. Aunque había aclarado 2 veces antes que había cumplido, ya reconoce que no. Ya reconoce que es otra cosa. Seriedad en estas cosas. Hubo consecuencias. Saúl perdió su reino. En su momento Dios lo cambió. Fue muerto en batalla. David no quiso tomar su vida. David fue puesto como rey porque era hombre conforme al corazón de Dios. Pero Saúl decidió obedecer parcialmente. Y hubo consecuencias muy severas para él. Algunas aplicaciones. Pensamos en un principio aquí de esta porción. Dios no está contento cuando solo obedecemos parcialmente y proclamamos haber obedecido. La falta de cumplir fielmente lo que Dios pide es un problema serio y puede traer consecuencias muy serias. Dios no está satisfecho. A Dios no le agrada obediencia parcial. Que cogemos algo y hasta ahí. Antes de pasar a la otra, algunos están tomando notas, lo dejamos.
Pero hay una situación contemporánea y hay una tendencia hoy día de no prestar mucha atención a detalles, pensando que no son muy importantes. Se escucha selectivamente y se obedece selectivamente y se convence que todo está bien. Estoy hablando de una tendencia general entre personas, de escuchar selectivamente, obedecer selectivamente lo que les gusta y lo que no les gusta, pues no lo leí. Y convencerse que todo está bien. Pero junto con esto hay poco interés en pasar tiempo significativo en la palabra de Dios. De tal manera que no hay claridad acerca de lo que Dios ha dicho. Ni claridad en cuanto a mandatos o principios importantes. Si desconocemos, es imposible obedecer. Totalmente imposible. Si desconocemos lo que Dios ha dicho. En vez de basarse en la autoridad de la palabra, se basa en el sentido personal de lo que significa hacer lo correcto. Lo que Samuel estaba diciendo. Lo que Saúl estaba diciendo. No, es que hubo un buen fin. Lo que hizo hubo un buen fin para ofrecer sacrificio de Dios. Pero no es lo que Dios había dicho. Puede pasar. Yo expliqué esto. Sigue. ¿Algunas preguntas de respuesta de aplicación aquí? No quiero ninguna respuesta en voz alta, por favor. Pero ¿cuánto tiempo llevas después de tu nacimiento de nuevo? ¿1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años? ¿Tu conocimiento de la palabra corresponde a tu tiempo de ser un seguidor de Jesucristo? En la medida que llevas más años de haber conocido a Jesucristo a nivel personal, ¿tu conocimiento de la palabra ha crecido proporcionalmente? ¿Entienden más? ¿Han leído mucho más? ¿Han obedecido mucho más lo que han entendido? Si llevas más de 1 año de ser creyente, puede tener un conocimiento más completo de la Biblia. En 1 año uno puede adquirir un conocimiento significativo de la Biblia. Pero solo sucede si la persona pasa tiempo significativo en la palabra. De 1 año en adelante, debemos tener un manejo mucho más significativo de la palabra de Dios. Si prestamos atención. Si hacemos una intención clara de leer, de entender y de usar la palabra para ministrar con otros. Si no sabemos lo que la palabra dice, porque no hemos pasado tiempo en la palabra, no vamos a poder obedecer completamente. No es posible, sencillamente. No es posible. Y desconocemos demasiado. Si valoramos más nuestro propio sentido de lo que es correcto, no estamos reconociendo la autoridad de lo que Dios ha dicho. Estamos manifestando, yo tengo suficiente entendimiento de lo que es correcto y lo que no es correcto. No necesito saber más de lo que dice Dios. No lo pensamos tan claramente, pero es efectivamente lo que estamos compartiendo. Y otra pregunta. Si entendemos lo que dice Dios en su palabra, ¿estamos dispuestos a obedecer prontamente? ¿O esperamos mucho y nos descuidamos? Lo pienso, lo analizo, dentro de 1 semana, 2 semanas, llega 1 o 2 semanas y ni nos acordamos del pensamiento.
El que quiere ser fiel, cuando lee algo, toma determinaciones de obedecer y analiza cómo llevarlo a cabo. Pero, si no tomamos acción pronta, seguramente no vamos a tomar acción. Es la disposición al entender la palabra de obedecerla. Sea de afirmar verdades acerca de Dios que yo necesito en mi vida en este momento por lo que estoy enfrentando. Sea principios de la palabra que no son mandamientos explícitos, pero son verdades que se resaltan allí de lo que Dios está comunicando. Hay que pasar tiempo en la palabra, o vamos a llegar a ser como Saúl, obedecer algunas cosas y no todas las cosas. Uno más. Dios da importancia a escuchar su voz en el Nuevo Testamento. Mateo 7, 24 al 29. Si alguien puede leer esta porción, por favor, puesto de pie para ayudarme. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sencillo, gracias. Versículo 24. Jesucristo está hablando de la importancia de oír sus palabras, pero ponerlas en práctica. No es oír por tener conocimiento mayor, es oír para poner en práctica. Y lo compara, el hombre que toma esa clase de acción, ¿sigue? Lo compara con un hombre prudente, que edificó su casa sobre una roca. Fundamento sólido, base sólida, permanece a pesar de la tormenta, el huracán que llega, cualquier cosa de esa naturaleza. El que oye y pone en práctica se compara con este hombre. Pero el otro caso, el que oye sus palabras y no las hace, es comparado con un hombre no prudente, insensato, negligente, que edificó su casa sobre la arena y experimentó ruina. Entendemos aquí viviendo en Barranquilla como en la arena de la playa no es nada sólido. No hay ninguna duda del mensaje ahí. La importancia de escuchar las palabras de Jesucristo, la palabra de Dios, y ponerlas en práctica. Podemos tener bases buenas y no sufrir desastre cuando lleguen las aflicciones de la vida. Porque llegarán aflicciones. Nos toca enfrentar situaciones en la vida que no son fáciles. Sigamos. Esto es solamente un vistazo, no vamos a estudiar los contextos, pero de escuchar este mensaje que Jesús sigue repitiendo. Está hablando de Juan el Bautista específicamente, pero dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Hablando de la palabra del sembrador, el que tiene oídos para oír, oiga. Presten atención. Otro, la palabra de la cizaña, el que tiene oídos para oír, oiga. Marcos 9, 7, la transfiguración. Este es mi Hijo amado. El Padre está hablando. A él huid.
Presten atención a lo que enseña mi hijo. Es importante. No son las únicas veces, pero captamos la idea. Jesucristo está diciendo lo mismo que en el Antiguo Testamento. La importancia es escuchar la voz de Dios y poner en práctica las cosas. Sigamos. Juan 10, versículo 27. Versículo muy sencillo, pero muy profundo a la vez. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Sigamos. Las ovejas de Cristo oyen su voz, lo reconocen como su pastor, no responden a otras voces, otros mensajes diferentes, conocen a Jesucristo. Los pastores orientales dirigían desde adelante, los occidentales tienden a hacerlo detrás de las ovejas. Jesús va adelante, sus ovejas, sus seguidores oyen su voz y lo reconocen como su pastor. Él las reconoce, las conoce como suyas. Estas son mis ovejas, estos son los que han llegado a ser mis seguidores. Y estas ovejas le siguen. Están dispuestas a obedecerlo habitualmente. La actitud del corazón es, al entender algo, claro que sí, lo voy a obedecer. Si tiene que ver con perdonar a una persona, no me es fácil, siento que no, pero yo tomo la decisión de perdonar, que sé que es la voluntad de Dios. Pedir perdón a una persona, no, pero es muy difícil, ¿no? Tomo la decisión, si he ofendido a otra persona, si la otra persona me hace ver que le he ofendido en algo, necesito reconocerlo con humildad y decir, perdóname, pequé contra ti con esas palabras ofensivas que hablé. La respuesta pronta, obedecer habitualmente a Jesucristo. Y es la característica de un creyente, seguirle fielmente. Eso es lo que está diciendo aquí. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Oímos la voz de Jesucristo, prestamos atención a su palabra, prestamos atención a lo que dice. Vamos a pensar en algunas aplicaciones. No hay nada para leer allí, pero podemos decir, este repaso corto del Nuevo Testamento, es evidente que Jesucristo enfatiza mucho la aplicación de la palabra a la vida de las personas. Enfatiza mucho. La falta de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas puede resultar en desastre. Debemos prestar mucha atención. Conocimiento sin poner en práctica la palabra no es suficiente. Podemos llenar la cabeza con muchos detalles, muchos datos, muchos personajes, mucha historia de la Biblia. No es lo mismo al leer todo esto y prestar atención a lo que está diciendo, prestar atención a los buenos ejemplos y los malos ejemplos, prestar atención a los mandatos, prestar atención a los principios detrás. ¿Qué nos está enseñando Dios en esto? Tendemos a ser selectivos en cuanto a qué parte de la Biblia obedecemos. Podemos decir que no me gustan ciertas cosas, como si tuviéramos tijeras para cortar algunas cosas que no estamos de acuerdo. Decir que me es difícil entender cierta porción es válido. Entonces buscamos cuál es la respuesta. ¿Cómo podemos entender el pasaje que es difícil de entender? Y hay pasajes que son así. Pero no es la decisión de no prestar atención. Es la decisión de buscar más para entender qué está diciendo.
para no ser selectivos, tenemos que pasar mucho tiempo en la palabra. No sucede de otra manera. Familiaridad con la palabra en forma significativa es con toda la escritura. Si uno está comenzando, puede comenzar con un evangelio, como el evangelio de Lucas o cualquier otro. Pero tenemos que pasar de los evangelios, tenemos que pasar de solamente los salmos y proverbios, aunque son buenísimos. Necesitamos un conocimiento mucho más amplio de toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Meditación y estudio a fondo. Meditación implica pensar, reflexionar sobre lo que leemos. Y el tiempo devocional personal todos los días. Procurando esto. Tomar discipulados y otros cursos ofrecidos de parte de la iglesia para ayudar a crecer, a ser estimulados, a ser empujados, a hacer algo más. Participación constante en los grupos familiares, donde hay énfasis en la aplicación personal. Y ministerio mutuo para apoyar a otros también. Participación constante. La palabra constante enfatizo. En conclusión a lo que hemos hablado esta mañana. Escuchar cuidadosamente lo que Dios ha dicho es muy importante, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si leemos mucho de los dos testamentos, vamos a encontrar el énfasis que Dios pone en escuchar bien. Presten atención mientras leen la palabra. ¿Cuántas veces está enfatizando este hecho? Implica poner en práctica lo que ha dicho y no solo obtener conocimiento mental, académico. Dios promete una vida próspera para los que prestan atención a su palabra y ponen en práctica lo que dice. Prosperidad en el sentido del alma. Puede incluir prosperidad económica, pero no es lo principal. Es prosperidad en cuanto al alma de nosotros, en cuanto a nuestra relación con Dios. Pero a la vez, para los que no prestan atención a su palabra, el resultado puede ser desastroso, como el hombre que edificó su casa sobre la arena. Dios tomó la iniciativa en revelarse a nosotros porque quiere ser conocido. Se comunicó con nosotros, nos dio su palabra, una autorrevelación. Independiente de su palabra, no podemos conocer verdaderamente a Dios, ni entender su voluntad para nosotros. Tampoco podemos entender sus provisiones para vivir en obediencia. Nos da provisiones para poder obedecer a Dios. Porque humanamente hablando, en nuestras fuerzas no vamos a poder hacerlo. Escuchar a Dios y obedecerlo es el privilegio de los hijos de Dios. Un privilegio poder hacerlo, pero no es opcional. No podemos vivir bien sin la presencia y la dirección de Dios. No vamos a vivir bien. Si no tomamos una decisión referente a escuchar a Dios en su palabra, que implica poner en práctica lo que aprendemos, no vamos a experimentar las bendiciones de Dios, ni experimentar su presencia con nosotros. Si no prestamos atención a este punto, va a ser imposible vivir para Dios a la luz de su palabra, porque no vamos a conocer lo que dice su palabra. Si Dios y su palabra no son nuestra autoridad, nosotros llegamos a ser nuestra propia autoridad. Y esto es efectivamente idolatría. ¿Qué es la autoridad de nuestra vida? Nuestras determinaciones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros conceptos. O la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho a su pueblo. Oremos. Dios Santo,
Padre eterno, te alabamos en esta mañana por tus provisiones para nosotros, por haberte comunicado con nosotros para darte a conocer. Padre, reconocemos que muchas veces no hemos prestado la atención debida a tu palabra. No hemos escuchado tu voz como debemos haberlo hecho. No hemos obedecido, ni te hemos amado con todo nuestro corazón, ni toda nuestra alma. Padre, abre nuestro entendimiento, guíenos a reflexionar profundamente, guíenos a poder prestar atención a tu palabra, de tomar determinaciones para caminar contigo en obediencia, al entender algo de tu palabra, de decidir ponerlo en práctica, pero en dependencia de ti y tu poder. Gracias, Padre, por la manera como tú vas a obrar en nuestros corazones para valorar tu palabra. Y pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos para poder visitar y animarse mutuamente.